Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y los voy a acompañar nuevamente. Gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que nos dejan sus comentarios, experiencias, sus likes y que además permiten que esta información llegue a muchísimas más personas a través de nuestra plataforma. El día de hoy quiero contarles un poquitito, vamos a estar hablando con María Laura Collivadino sobre el liderazgo consciente y evolución organizacional. Así que voy a darle la bienvenida para que se sume a este espacio y pueda contarnos un poquitito más sobre este tema. María Laura, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. Hola, Fairuz, ¿cómo estás? Bueno, gracias a ustedes por el espacio y la posibilidad. Muchísimas gracias a ti, María Laura, por acompañarnos. Estoy encantada, así que ya que estamos acá, voy a entrar un poquitito en materia. Voy con mi primera pregunta. ¿Quieres contarnos qué es el liderazgo consciente para María Laura? Bueno, afortunadamente es esta nueva propuesta, esta nueva mirada sobre lo que es el liderazgo. Un líder consciente, primero que nada, es un líder que ha trabajado mucho sobre sí mismo, podríamos decir sobre sus luces y sus sombras, y ha construido su liderazgo desde ese autoconocimiento, desde esa autoconciencia, en el que se ha permitido reconocer cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y de esa manera, a partir de ese autoconocimiento, de un profundo trabajo de introspección, ha empezado a construir su liderazgo. No es un liderazgo ya basado en las nomenclaturas o en las imposiciones, sino es un liderazgo que se autoconstruye y de alguna manera surge, podríamos decir, hasta orgánica y naturalmente. María Laura, y con respecto a, ya comentaste un poquitito lo que era más el liderazgo también tradicional, ¿qué beneficios encontramos ahora? ¿Qué beneficios específicos aporta la conciencia organizacional a las empresas? Bueno, afortunadamente está llegando todo este mundo de la conciencia también a las empresas, a las organizaciones. Y bueno, en mi caso particular no hablo solo de empresas porque vengo del mundo de la educación, así que hablo de organizaciones en general. La conciencia está llegando al mundo organizacional para traer bienestar organizacional. Estamos afortunadamente, y me permito el plural, empezando a pensar a las organizaciones como sistemas vivos, donde quienes participan en ellas, sean estudiantes, colaboradores, gerentes, empleados, subgerentes, directores, maestros, profesores, son personas que son una síntesis integrada de cuerpo, mente, emoción. Y esa síntesis integrada ingresa completa a la organización. Entonces, la conciencia lo que viene a aportar es entender que necesitamos buscar bienestar para esas personas. Se me ocurre pensar en la vieja escuela del siglo XIX, que lamentablemente todavía está muy presente en el siglo XXI, que ponía énfasis solo en la parte intelectiva, en el cerebro, por decirlo así, ¿no? Y en el cerebro del neocórtex, en la parte intelectual. Bueno, o en la empresa que ponía énfasis en la producción. Bueno, hoy afortunadamente nos hemos dado cuenta de que no somos solo esa parte que produce o esa parte que aprende, entre comillas, sino que somos una parte integral. En realidad no somos una parte, somos una integración. Y esa integración viene a beneficiarse con la conciencia porque lo que pretendemos, quienes hacemos o miramos la educación, las organizaciones desde esta perspectiva, buscamos conciencia para su mayor bienestar. Y entendemos que hay que atender a todo. Hay que atender al cuerpo, hay que atender a la mente, hay que atender al espíritu. Cuerpo, mente, emoción tienen que estar atendidos, cuidados, acompañados, y de esa manera se van construyendo organizaciones conscientes para el bienestar de las personas. María Laura, ¿quieres contarnos un poquitito cuáles son los desafíos principales que enfrentan las organizaciones a implementar este nuevo modelo de liderazgo consciente? Y bueno, lamentablemente el primer desafío es el desconocimiento.
primero el desconocimiento y obviamente de la mano, muy, muy de la mano, viene el prejuicio. ¿Con qué vienen? Con esta idea de la conciencia. ¿Qué es esto tan raro? Estas son preguntas. Vos imaginate que yo vengo hablando en las organizaciones en las que me muevo ya desde 2016, en algunos casos desde 2013, con estas ideas de conciencia, buscando la forma de ir transmitiendo en este caso, yo primero desde el mundo de la educación, ir transmitiendo primero a mis aprendices algunas herramientas de conciencia. Se me ocurre, por ejemplo, contarte que primero empecé transmitiendo algunas herramientas de Ho'oponopono, ¿no? Porque claro, lo típico, los nervios en los exámenes. Bueno, ¿cómo gestionar? Entonces, con algunas herramientas de Ho'oponopono empezábamos a gestionar los nervios en los exámenes. Y lo primero era la resistencia que venía de la mano del prejuicio y el desconocimiento de los otros colegas. Entonces, bueno, ese es el primer, como vos decís, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa con esto de querer llevar un liderazgo consciente y generar bienestar en las organizaciones? Hay mucha resistencia que viene del desconocimiento y del prejuicio. Estas son cosas que no son académicas, estas son cosas que no tienen fundamento y ahí, bueno, afortunadamente hay toda una biblioteca que tiene que ver con las neurociencias cognitivas, que nos avalan y nos acompañan y nos dicen, no, señores, hay todo un bagaje de conocimientos desarrollados en grandes universidades del mundo que nos dicen que la búsqueda del bienestar organizacional está sustentado en el conocimiento de las neurociencias cognitivas para el bienestar del sistema nervioso central. No es una cosa de amanecidos, que un día se nos ocurrió 2 o 3 pensar sobre esto y se nos ocurrió llevar ideas. Así que bueno, la primera lucha, si se quiere, y una palabra bastante fuerte, fue contra el prejuicio y el desconocimiento. María Laura, muchísimas gracias por estar compartiendo este tema con nosotros. Me parece muy curioso y muy interesante porque lo dijiste un poquitito hace un ratito. Estamos o venimos, digamos, hace muchísimos años adaptados a un sistema de productividad, de quizá olvidarnos que estamos o que las organizaciones acompañan o se ven soportados por personas, seres sintientes, pensantes, autónomos también en algunos, no en algunos, en todos los casos, creo yo. Totalmente. Y que es muy importante mantener un balance. En este momento estamos a nivel de de laboral o de organizaciones, hablamos mucho del burnout o esto de el verdadero límite de las personas y que cuesta mucho, creo yo, o no sé desde tu perspectiva, que hacer más ligero o alivianar, vamos a decirlo de alguna manera, la parte laboral, entendiendo la responsabilidad que esto corresponde, pero también equilibrarlo con la parte emocional y lo que es el colaborador. Totalmente, es la búsqueda de ese equilibrio, ¿no? Generando espacios, momentos, estrategias para, de alguna manera, vos dijiste bien la palabra, alivianar, de alguna manera es, bueno, a ver, quitemos un poco el peso y te voy a contar estrategias muy fáciles que son las que yo he logrado implementar. Una de las que logré implementar es tomando el concepto de los famosos payamédicos, ¿no? De Patch Adams, que todos conocemos, he logrado implementar en las mesas de exámenes, en una de las instituciones educativas en las que trabajo, el concepto de paya profesor. Está comprobado que el paya médico tiene por objetivo justamente que el paciente, a ver al médico, se relaje. ¿Por qué? Porque al verlo con el delantal, el estetoscopio, el cartelito del nombre del médico y demás, se comprobaba que el paciente o podía sufrir una suba de presión o se le aceleraba el corazón y demás. Bueno, a los estudiantes cuando veían a los profes que iban a entrar a tomar exámenes ante un tribunal y demás, pasaba exactamente lo mismo. Así que implementé los paya profesores para un momento de examen. Esa fue una. Mira, es muy simple. ¿Qué hacíamos? Previo a las fechas de exámenes, hacíamos una colecta de gorritos, antifaces, distintas cosas, y tenían la libertad, tanto los profes como los chicos, de usarlas al momento del examen. Ya entraban totalmente distendidos al momento del examen. Y esa es una que te puedo contar, esto de alivianar, distendemos. Ni hablar de utilizar mindfulness o cualquier otro tipo de meditación en algún momento de
la jornada laboral, tanto para los colegas como para los estudiantes. Esto siempre en las organizaciones educativas en las que he trabajado. Algún tipo de meditación, desde meditaciones más activas o dinámicas como las de Osho, o otro tipo de meditación. Y fundamental para mi punto de vista siempre mantener o sostener espacios de risas. Es decir, que en algún momento de la tarde poder hacer como una pausa consciente o un recreo cerebral y permitirnos un momento para compartir una anécdota, contar un chiste, que no digo que éramos contadores profesionales de chistes, pero contar algo que nos permita reírnos 5 minutitos y después continuar con la tarea. Son, además, vuelvo a repetir, todo esto fundamentado desde las neurociencias, ¿no? La risa literalmente provoca digamos, se transmitan neurotransmisores en nuestro sistema nervioso central, que son neurotransmisores para el bienestar. Así que, no, porque también la otra cuestión que aparece mucho cuando se hacen este tipo de propuestas es, uy, ¿cuánto dinero va a implicar hacer este tipo de cambios en la organización? Y muchas veces no implica dinero, sino que implica disposición de tiempo y de organización. Bueno, me encanta cómo va esta conversación y acabas de decir algo muy importante, es el recurso que estaríamos necesitando no es de dinero, sino de disposición y de quizá entender las necesidades que tienen todos dentro de la organización. Totalmente. Y ahí vamos también a esto. ¿Quiénes son esos todos, no? Es fundamental conocer a los colaboradores. Ya si nos vamos a una organización laboral, ¿no? De hecho, hoy existen en el mundo los gerentes de felicidad. Hay toda una orientación, y vuelvo a repetir, por eso también es importante para la gente que no conoce entender que se está estudiando en el mundo todo lo que tiene que ver con el bienestar organizacional o la felicidad laboral, y existen ya en algunas empresas a nivel mundial lo que se llama el gerente de felicidad o el gerente de bienestar. Y más allá de que exista o no exista la figura, o que la tarea de estos departamentos de bienestar caiga en recursos humanos o en relaciones públicas y demás, hay tareas muy fáciles, si se quiere, de realizar por parte de estas personas encargadas de bienestar, que tienen que ver, la primera cosa es con conocer a los colaboradores. Yo tengo que tomarme, si estoy a cargo de esto y quiero llevar a cabo esta tarea, tomarme el tiempo de conocer a mis colaboradores, conocer cuáles son sus pasatiempos preferidos, cuáles son sus intereses por fuera de la empresa, cómo es su realidad familiar, no porque yo tenga que convertirme en un confesor o no porque yo tenga que convertirme en su diario íntimo, sino por una cuestión de respeto a mi colaborador. Conocer algunos aspectos de su vida van a hacer que yo tenga más herramientas para acompañarlo, porque eso de entras a la oficina o entras a la empresa y te olvidas de tus problemas, perdonen, pero no existe, nunca existió. Quizás en otros tiempos disimulábamos más y nos hacíamos que no pasaba nada, pero en realidad entra la persona completa, aún con sus tristezas, aún con sus alegrías, aún con sus problemáticas, y en todo caso la organización tendrá la posibilidad de acompañarlo más conscientemente para que eso que le está pasando lo afecte lo menos posible en su rendimiento y demás. Personas más felices, personas más integradas, personas más reconocidas, está comprobado que trabajan mejor, que rinden mejor, que son más redituables. Todo lo contrario de lo que se pensaba antes, ¿no? Bueno, me encanta cómo va la conversación, lo repito, porque me parece muy interesante todo esto que estamos conversando. María Laura, en estos casos que ha cambiado todo y hay muchísimo trabajo remoto, muchísimas personas desde sus hogares, ¿cómo se puede o qué acompañamiento se puede hacer desde el liderazgo consciente a estas personas que quizá no estén en el mismo espacio laboral, pero que seguramente la carga laboral es la misma, la presión en algunos casos es la misma? ¿Quieres contarnos un poquitito cómo ha podido entrar en estos cambios de los últimos tiempos?
Bueno, fundamental es hacer consciente y ahí, mirá, frente a todo esto que parece tan laxo y tan flexible y tan amoroso, la rigurosidad es decir, bueno, estos son los tiempos laborales y hasta acá es tu horario de trabajo, y desde el liderazgo también decir, bueno, no vamos a excedernos, no te vamos a llamar a cualquier hora, ni vos tenés por qué estar disponible a cualquier hora. Yo te cuento mi experiencia personal. Yo me hago cargo de una institución educativa en plena pandemia, o sea, empiezo a gestionar en plena pandemia una institución que había estado acéfala unos cuantos meses, y la primera tarea que me pongo yo como líder fue poner a disposición de mis colaboradores una reunión de 20 minutos, creo que era 2020, de 20 minutos individual para quienes necesitasen tener una conversación individual conmigo para plantearme lo que quisieran en ese momento, que era además un momento muy especial porque era pleno 2020, ¿no? Entonces, es esta cuestión de la escucha activa. Me voy a disponer a escucharte por 20 minutos solamente a vos, no en una reunión de Zoom de 20 o 30 colaboradores o de 20 o 30 docentes en este caso. Estoy disponible con vos para escucharte. La escucha activa y el feedback resonante son dos estrategias fundamentales para el trabajo remoto, porque el colaborador muchas veces, por más que esté cómodo en su casa y parezca algo tan romantizado el trabajo remoto, muchas veces se puede sentir solo. Y vuelvo a repetir, la gestión inteligente del tiempo, que como líder yo también lo acompañe a que lo use inteligentemente y respetuosamente. No es estoy siempre disponible, ¿no? Esto de se desdibujan las agendas, se desdibujan los relojes. No. Debemos aprender a poner los límites, porque bueno, eso es algo que ha pasado con el trabajo remoto, que de golpe, bueno, como estás con la compu, fíjate, haceme el favorcito, son las 23:45, yo sé que te estabas por sentar a ver una serie, pero chequea si tenés la compu al lado. Gracias, María Laura, por compartirnos tu experiencia también en este caso particular. ¿Quieres contarnos un poquitito qué papel juegan los líderes en la creación y mantenimiento de la cultura de la cultura organizacional consciente? Bueno, ahí es fundamental los líderes que, entendiendo que vamos camino a esta cultura organizacional consciente, los líderes tienen, por así decirlo, la tarea de construir desde 4 pilares fundamentales. Un proceso de autoconocimiento e introspección permanente. Es fundamental que el líder permanentemente se esté observando en un proceso de supervisión, puede ser con otras personas que hacen liderazgo, que tengan más experiencia, o sea, con otros líderes que lideran en otros entornos, haciendo trabajo de supervisión con otros líderes. Ahí hay un trabajo de introspección, pero también de supervisión, que haga buenos puentes, o sea, que haga trabajo colaborativo. Es fundamental esto de el líder solo. No, el trabajo tiene necesariamente que ser colaborativo, que haga buenos puentes de trabajo colaborativo, que aprenda permanentemente de sus colaboradores. El networking es fundamental, generar networking es fundamental, y que esté siempre en el proceso de asombro y aprendizaje. ¿Por qué asombro? Porque yo considero que un líder consciente que deja de asombrarse con lo que pasa en la organización, sea del tipo que sea, educativa, yo hablo de la educación porque es el ámbito que más me muevo, educativa, una empresa, una fábrica, el asombro y el aprendizaje, o el sorprendizaje, como me gusta decir a mí, sorprendizaje permanente, es el que va a mantener a ese líder en conciencia, aprendiendo permanentemente, y el networking es una de esas maneras. Esas son las tareas, ¿no?, que van a hacer que ese líder construya una cultura organizacional consciente. Esos son los pilares de esa cultura organizacional consciente: networking, sorprendizaje, buenas redes y buen trabajo colaborativo, y autoconciencia y supervisión. Bueno, muchísimos puntitos, digamos, pero ante todo la disposición, como le dijiste hace un ratito, va a ser posible que esto
funcione para todas las partes, muy Sí, sí. probablemente. Y hay un tips, si se quiere, más orgánico, más, esto no, no tanto del trabajo remoto y demás, un tip bien orgánico y bien corpóreo de los líderes conscientes, por lo menos desde donde yo lo entiendo, que es practicar el contacto físico, ahora que ya hemos pasado 4 años de la pandemia y no estamos en estas restricciones que tuvimos en algún momento, que es el abrazo consciente, el contacto consciente. Yo uso y recomiendo el abrazo de 20 segundos, que está comprobado científicamente que cuando nos abrazamos por 20 segundos, entre otras cosas, liberamos oxitocina, una de las hormonas de la felicidad. Así que en las organizaciones por las que yo me muevo y en las que yo camino y a las que llevo este mensaje del liderazgo consciente, nos abrazamos por 20 segundos. Qué bonito, además. Son 20 segunditos dedicados a mejorar el ambiente y el entorno para todos. Así es. Laura, bueno, estoy súper encantada con esto que nos estás compartiendo. Para finalizar, me gustaría que nos dejes algunas recomendaciones para superar la resistencia al cambio hacia un liderazgo consciente. Mira, te voy a contar las mismas recomendaciones que les hago a mis colaboradores y que les hago a mis estudiantes y a la gente que me pide información sobre esto. Es, no traten de convencer a nadie. Primero internalícenlo y hagan coherencia entre lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen y lo que sienten. Cuando muestren esa coherencia interna a ustedes, el otro que los está viendo y por ahora se resiste o por ahora no cree o los mira con desconfianza, va a empezar a por lo menos prestarles atención. No intenten convencer a otros sin antes convencerse ustedes. Lean mucho. La neurociencia creo que es el camino de entrada para los más escépticos porque es ciencia. Lean mucha neurociencia, pero sobre todo alineen en coherencia lo que piensan, lo que dicen, lo que sienten y lo que hacen. Cuando haya esa coherencia interna, el otro que mira con escepticismo, con desconfianza, va a empezar a decir, che, esta va en una sola línea, este va en una sola línea, es coherente lo que dice. A ver, ¿de qué está hablando? Coherencia, me encanta esta última recomendación porque no aplica únicamente para ese aspecto, sino creo que para Para la todo. vida. Para la vida misma, exactamente. María Laura, ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros el día de hoy. Me he sentido muy cómoda y además he disfrutado muchísimo el tema que viniste a compartirle a toda la comunidad de Mindalia. Quiero invitarte a que puedas despedirte de esta hermosa comunidad. Bueno, yo simplemente agradecer a Mindalia y a la comunidad y a quienes estén viendo este video, agradecerles por tomarse el tiempo de escuchar y demás, y decirles lo que digo siempre, los sueños están hechos para cumplirse. Yo hace 4 o 5 años empecé a soñar con compartir algo de lo que hago en Mindalia, y hoy nuevamente estoy cumpliendo un sueño. Y cada vez que hay cosas que yo digo que quiero hacer, que soñé literalmente en algún momento, lo puedo cumplir. Así que gracias, Mindalia, por cumplirme un sueño. Y gracias, comunidad, por escucharme un poco de esto que sueño para las organizaciones. Muchísimas gracias a ti, María Laura. Esperemos que este sueño se haga realidad en todas las organizaciones que necesiten esta información tan valiosa que has compartido con nosotros el día de hoy. Les recuerdo a todos que hay información muy valiosa en este directo que merece ser escuchada, así que compártanla, denle like, hagan que llegue a todas las personas que necesiten la información. Ha sido un gusto enorme tenerlos con nosotros. Yo me despido y nos vemos en otra entrevista de Mindalia Televisión. Hasta la próxima.